Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una narrativa que ha capturado los corazones de miles, un cuento que habla de paciencia, de esperanza y sobre todo, de un amor que desafía el tiempo y las vicisitudes de la vida. El título que hoy nos trae aquí es tan evocador como la propia historia, una promesa de consuelo y realización, Hande y Kerem, el fin de la espera, juntos para siempre. Prepárense porque vamos a desgranar cada matiz de esta emotiva travesía, analizando la profundidad de sus sentimientos y la fuerza que los mantuvo unidos a través de los años. Si aún no forman parte de nuestra comunidad de apasionados por las grandes historias, les invito a darle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras narrativas. Vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que se han convertido en sinónimo de una espera larga, agridulce, llena de anhelos y esperanzas que parecen danzar al compás de un destino esquivo. ¿De qué trata realmente esta historia? Pues bien, imaginen a dos almas predestinadas, dos almas gemelas unidas por un hilo invisible pero inquebrantable, un hilo que el destino, con su travesura característica, decide poner a prueba una y otra vez. Se ven separadas por las circunstancias, por el cruel vaivén de la vida, por esas vueltas inesperadas que a veces parecen diseñadas precisamente para poner a prueba los sentimientos más puros y profundos que puedan existir en el corazón humano. Nuestra historia comienza, como muchas otras grandes epopeyas románticas, con un encuentro fortuito, un chispazo inicial, una conexión instantánea que marca el inicio de todo. Pero la vida, esa maestra implacable y a menudo severa, decide que su unión no será un camino de rosas desde el principio. Habrá obstáculos monumentales, habrá dudas que corroerán sus almas, habrá momentos en los que la esperanza parecerá flaquear, casi extinguirse, pero nunca, nunca se apagará del todo, pues esa chispa inicial se habrá convertido en una llama resistente. Lo verdaderamente fascinante de Hande y Kerem, el fin de la espera, juntos para siempre, es precisamente esa lucha titánica contra la adversidad. No es solo una historia de amor romántico, no es un simple relato de encuentros y despedidas. Es una oda vibrante a la resiliencia del espíritu humano, a la fe ciega y tenaz en que, tarde o temprano, aquello que está destinado a ser, finalmente será. A lo largo de este vídeo vamos a explorar los momentos clave que definieron su relación, esos puntos de inflexión decisivos que los acercaron y cruelmente los alejaron. Analizaremos las difíciles decisiones que tuvieron que tomar, las renuncias que les tocaron hacer y, lo más importante, cómo a pesar de todo, el lazo indisoluble que los unía se fortalecía con cada desafío superado, con cada lágrima derramada, con cada recuerdo compartido. Piensen en esa sensación punzante de anhelo, de esperar con el alma en vilo a que algo maravilloso, algo que hemos soñado durante tanto tiempo, suceda. Piensen en la necesidad de aferrarse a un recuerdo vívido, a una promesa susurrada al viento, cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, cuando la oscuridad amenaza con engullirnos. Eso es precisamente lo que Hande y Kerem experimentaron en sus vidas, y es una emoción, una vivencia, con la que muchos de nosotros, en algún momento, nos podemos identificar profundamente. La espera puede ser un proceso agonizante, una tortura lenta y constante, pero cuando esa espera culmina en un reencuentro anhelado, en la realización de un sueño largamente acariciado, se vuelve infinitamente más dulce, más preciada, más valiosa. Y es ahí, en la culminación de esa larga y tortuosa espera, donde reside la magia inigualable de su historia. Vamos a adentrarnos ahora en los detalles más íntimos de su fascinante viaje. ¿Cómo se conocieron Hande y Kerem? ¿Qué fue lo que los separó inicialmente, lo que tejió esa intrincada red de circunstancias que los mantuvo alejados? ¿Fueron malentendidos crueles, distancias geográficas insalvables, presiones externas implacables o quizás miedos internos que los paralizaron? Exploraremos las distintas etapas de su relación, desde la inocencia embriagadora de un primer amor, lleno de promesas y descubrimientos, hasta la madurez profunda que forjan las experiencias vividas, las cicatrices que dejan las batallas libradas, tanto internas como externas. Veremos cómo sus personalidades, a veces opuestas, chocaban de manera explosiva pero, a la vez, se complementaban de una forma casi mágica. Analizaremos cómo sus miedos más profundos y sus esperanzas más fervientes se entrelazaron, creando un tapiz emocional complejo, intrincado y profundamente conmovedor, una obra maestra tejida con hilos de pasión, dolor y perseverancia. Una de las cosas que más resalta, que brilla con luz propia en esta narrativa, es la inquebrantable fuerza interior de Hande y Kerem. A pesar de las pruebas más severas, de los golpes más duros que la vida les infligió, nunca perdieron de vista el objetivo final, el faro que guiaba sus vidas, estar juntos.
Hubo momentos de duda, sí, momentos oscuros en los que la tentación de rendirse, de claudicar ante la adversidad, pudo haber sido abrumadora. Pero su conexión, esa química especial e indescriptible que compartían, esa electricidad que saltaba entre ellos cada vez que sus miradas se cruzaban, siempre los impulsaba a seguir adelante, a levantarse una vez más, a luchar por lo que sentían que era su destino. ¿Se preguntan cómo lo lograron, cómo consiguieron mantenerse firmes ante tal tormenta? Esa es precisamente la clave que vamos a desvelar. Y no podemos hablar de su historia sin mencionar a los personajes secundarios que, de una forma u otra, jugaron un papel crucial, a veces determinante en su destino. A veces son las personas que nos rodean, nuestros amigos, familiares, o incluso aquellos que se cruzan fugazmente en nuestro camino, quienes nos impulsan con sus palabras de aliento, quienes nos dan la fuerza que necesitamos para seguir adelante o quienes, inadvertidamente, ponen más obstáculos en nuestro camino, complicando aún más las cosas. Analizaremos detenidamente el impacto de estos personajes en la evolución de la relación de Andy y Kerem, cómo sus intervenciones, sus consejos, sus acciones, influyeron en el curso de su amor. La espera, que titula su historia, no es solo un concepto abstracto, una idea poética. Es una experiencia tangible, palpable, llena de momentos de profunda soledad, de introspección necesaria, de un crecimiento personal que solo se puede alcanzar a través de la reflexión y la superación. Cada día que pasaba sin estar juntos era un día más en el que aprendían algo nuevo sobre sí mismos, sobre sus propias fortalezas y debilidades, y sobre el verdadero y profundo significado del amor. Y cuando finalmente, tras un largo y arduo camino, llegó el fin de la espera, la recompensa fue inmensurable, una alegría que superó todas las expectativas. La euforia del reencuentro, la confirmación irrefutable de que cada sacrificio, cada lágrima, cada noche de desvelo, había valido la pena. La certeza absoluta de que su amor era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resiliente, como para superar cualquier cosa que la vida les lanzara. El concepto de juntos para siempre es una promesa, un ideal al que aspiramos en nuestras propias vidas, un sueño que todos acariciamos. En el caso de Andy y Kerem, esta promesa no es solo una palabra vacía, una ilusión etérea. Es el resultado tangible de una lucha incansable, de una dedicación inquebrantable, de un compromiso mutuo que trascendió el tiempo y la distancia. Han demostrado al mundo que con paciencia infinita, con perseverancia tenaz y con un amor verdadero y puro, los finales felices no son solo el dominio de los cuentos de hadas, sino realidades alcanzables, frutos de la lucha y de la fe. Vamos a repasar, para afianzar en nuestra memoria, los puntos clave que hemos tocado en este recorrido. Hemos hablado de la fuerza magnética de su primer encuentro, de cómo una conexión instantánea puede marcar el inicio de un viaje transformador. Hemos analizado los desafíos monumentales que los separaron, esas fuerzas externas e internas que intentaron quebrar su vínculo. Hemos resaltado la increíble resiliencia que mostraron ante la adversidad, esa capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parecía perdido. Y por supuesto hemos celebrado cómo esa larga y tortuosa espera finalmente culminó en un reencuentro que lo cambió todo, un momento catártico que selló su destino. Hemos explorado la profundidad de su conexión emocional, esa comprensión mutua que iba más allá de las palabras, y la importancia vital de la perseverancia en la búsqueda de la felicidad y del amor verdadero. Hemos visto con claridad meridiana cómo su historia es un poderoso testimonio del poder inherente del amor para superar cualquier obstáculo, por insuperable que parezca. Llegar a este punto en su historia, el glorioso fin de la espera, y la dulce promesa de un juntos para siempre, es una lección de vida invaluable para todos nosotros. Nos enseña de manera contundente que las cosas que más valen la pena en la vida, las que realmente importan, a menudo requieren tiempo, esfuerzo considerable y sobre todo, una fe inquebrantable en nosotros mismos y en nuestros sueños. Andy y Kerem nos inspiran a creer en nuestros propios ideales, a nunca rendirnos ante las dificultades que se presenten en nuestro camino, y a luchar con todas nuestras fuerzas por aquello que realmente amamos y deseamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje conmovedor a través de la inspiradora historia de Andy y Kerem. Ha sido un verdadero placer desgranar cada detalle, cada emoción, cada momento crucial con ustedes. Ahora, más que nunca, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido la historia? ¿Se han sentido identificados con alguno de los momentos de espera, de anhelo, o quizás con la euforia del reencuentro? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y seguir esta conversación.
Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha gustado contárselos, les pido un pequeño gran favor que significa mucho para mí. Regálenme un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que me anima muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con todos sus amigos y familiares que disfrutan de historias inspiradoras, de relatos que tocan el corazón, y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para no perderse nuestras próximas aventuras narrativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el amor siempre los acompañe.